que es Guía de una mujer para las buenas decisiones. Está bastante interesante el material que aquí nos expone, y la decisión también de estudiar este libro está enfocado en que no importa la edad que tengamos como mujeres o la situación o el contexto que tengamos, siempre la palabra de Dios tiene algo para nosotros. Y este libro en particular, pues también tiene algo que decirnos basado en lo que también dice la palabra. Entonces, tomamos la decisión, ¿verdad?, de estudiar este libro de las buenas decisiones. Es lo que vamos a estar estudiando, y recuerden que en las diferentes clases que tenemos siempre se les proporciona una hoja en la cual en un lado, incluso en la parte de abajo dice página 1, esa es para las notas durante la clase. Y como yo soy Miss, pues tienen tarea, ¿verdad? Entonces, la parte de atrás de la hoja, donde dice tarea, ¿verdad?, va a haber una actividad que la vamos a hacer ahorita para explicarles cómo es que se desarrolla, la vamos a compartir, y ya después en casa, en un momento mucho más íntimo, individual y personal, puedan ustedes hacer el resto de la tarea, que va a acompañar a lo que vamos a estudiar esta mañana. Entonces, siempre, como bien cuando hizo la oración Ley Marian, la palabra de Dios nos anima, nos confronta, ¿sí? Pero siempre tenemos que aprender que con lo que yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios, lo que me está hablando la palabra de Dios a mi vida, ¿cómo es que lo voy a llevar a cabo día con día? Y eso, mis hermanas, son también decisiones. Dentro de este material, pues obviamente hay una planeación que se realiza durante el año, durante las diferentes hermanas que vamos a estar exponiendo y presentando y explicando en clase a clase este libro. Pero siempre se menciona que la belleza de la palabra de Dios es que confronta primero al que va a exponer. Y bueno, a mí me tocó la primera sesión, y siempre digo yo la primera, sobre todo cuando hay un periodo de vacaciones previo, ¿no?, porque así me puedo preparar mejor. Lo empecé a leer y sí, efectivamente, pues primero tocó mi corazón, y la palabra aquí clave y que siempre me repito día con día, y luego cuando voy haciendo diferentes cosas, tanto en la escuela, en el trabajo, en la casa, aquí en la iglesia, a veces nada más tengo que decir decisiones, y hace clic diferentes cosas en mí, ¿no? Entonces, espero que este material sea de bendición también para ustedes, y que pueda, sobre todo de lo que escuchen, aterrizarlo a la situación que ustedes tienen ahorita, y las decisiones quizá que tengan que tomar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con el estudio de esta mañana. Y la clase de hoy se llama La vida está llena de decisiones, ¿sí? Y efectivamente, en cada momento realizamos alguna decisión. De hecho, ustedes esta mañana tomaron la decisión de venir, ¿no? Entonces, esa es una de las decisiones que tomamos este día, ¿no? Si nos bañamos o no nos bañamos, qué ropa nos pusimos, si hicimos nuestro devocional en la mañana o lo tengo planeado para otro momento, si hoy que es sábado voy a tener actividades en mi casa, de lo que tengo que realizar, etcétera. Todo lo que comprende nuestro día, nuestro actuar, está enfocado en decisiones. Y vamos a estudiar, obviamente, no solamente necesitamos tomar decisiones por tomarlas, pero siempre es importante, y lo que Dios nos habla es a tomar las mejores decisiones. Y eso lo podemos hacer a través de su palabra. Vamos a estudiar las diferentes características de las decisiones, ¿sí? Entonces van a ver numeritos aquí, obviamente la información que vamos a ir platicando, pero en primer instancia las decisiones siempre acarrean consecuencias. Siempre hay una consecuencia de las decisiones que yo tomo, cualquiera que estas sean. Entonces hay una causa y un efecto, siempre en nuestras decisiones. Las decisiones que tú tomas son trascendentales, por muy mínimas que sean. Y estas decisiones tienen un impacto, impactan tu futuro e impactan a tu familia. Entonces, siempre es importante ir viendo estos detallitos de las decisiones y cómo tomar las mejores decisiones. Otra de las cualidades o de los puntos o de las pautas con las decisiones es que no todas las decisiones tienen el mismo peso, ¿sí?
Como habíamos dicho, pues hoy en la mañana decidí venir o decidí qué ropa ponerme. Quizás esas son decisiones más cotidianas, un poquito más triviales, ¿no? Sin tanto peso, ¿no? Pero hay otras decisiones muy serias en las cuales nosotros tenemos que meditar aún más, y siempre vas a desear asegurarte que manejas en cada situación y en cada decisión con mucho cuidado, sobre todo las que tienen un impacto a futuro, ¿sí? Sabemos las consecuencias que puede tener una decisión por el impacto que tiene en un futuro cercano o un poquito a largo plazo de las decisiones que yo tomo. Pero siempre la decisión y la mejor decisión va a ser cuando paso tiempo con Dios, cuando oro a Dios y le pido sabiduría para poder tomar la mejor decisión. Siempre pidiendo sabiduría y dirección a Dios. En el tercer punto, las decisiones son automáticas. Y al ser automáticas las decisiones, eso implica una acción. Ahora, ¿qué ocurre con esto? A veces tardamos en tomar decisiones para hacer lo que es necesario y esperamos o postergamos alguna decisión, lo cual no significa que eso sea malo, ¿no? El que yo postergue o espero una decisión, en tomar una decisión, puede ser porque necesito realmente asegurarme que lo que estoy decidiendo o haciendo pues va a tener una repercusión favorable, una consecuencia positiva. ¿A quiénes estoy impactando? ¿Qué situaciones va a haber alrededor? Sin embargo, a veces postergamos las decisiones por otras situaciones, por pereza, ¿no? Porque desestimamos la importancia de alguna decisión o de un asunto que necesito decidir y entonces, como comúnmente se dice, lo evado, ¿no? Lo dejo ahí como que debajo de la almohada, ¿no? Debajo de la silla y como que no lo veo, pero sé que está ahí, ¿no? Y eso también acarrea muchísimas situaciones con nosotros, en cómo reaccionamos con muchas personas, en cómo vivimos el día a día, pero muchas veces es porque postergamos alguna decisión que sabemos que necesitamos realizar. Y a veces tardamos también en tomar decisiones porque creemos que va a demandar muchísimo de nosotros y quizá no estamos dispuestas a hacerlo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en este punto en particular, y el libro lo menciona, cuando hablamos de decisiones, porque empieza a dar una serie de ejemplos. Dentro del día a día, las ocupaciones que nosotros tenemos, etcétera, yo en lo particular batallo mucho con mi tiempo individual, personal y muy íntimo de mi devocional. Entonces, sí lo tengo que estructurar, porque si no, no lo hago. Y eso es una carga para mí. Cuando leía esto, decíamos que a veces creemos que, pues bueno, tardamos en tomar una decisión por pereza o porque el día está muy ajetreado, porque demanda mucho tiempo de mí y no tengo tiempo, o porque no le doy la importancia que requiere, ¿no? El libro menciona algo muy bien importante en el cual a mí me llama mucho la atención, porque eso es algo con lo que yo tengo que planear y organizarme día con día. Y buscar una estrategia para hacerlo, ¿no? Entonces, aquí decía, bueno, el leer tu Biblia es una decisión. Y si no la leíste hoy, decidiste no hacerlo. Porque no tuviste tiempo, porque el día estuvo muy ocupado, porque los hijos, porque el marido, porque el tráfico, pero decidiste no hacerlo, ¿no? Entonces, más adelantito vamos a ver que precisamente las decisiones hay que planearlas, hay que organizarnos. En el cuarto punto, las decisiones tienen dos resultados posibles. O estas decisiones son buenas y correctas, o las decisiones que tomo son malas e incorrectas. No hay de otra. Así es como están categorizadas las decisiones, en cualquier punto de nuestra vida, ¿sí? Eso es la verdad, un gran consuelo saber que no tengo que estarme rompiendo la cabeza, ¿verdad?, para ver si es buena, si no es buena mi decisión. Solamente hay dos aspectos de las decisiones que yo tomo, que eso es algo que, bueno, obviamente me cierra un poquito más la ventana, no me causa tanto conflicto, porque si yo sé que una decisión está medianamente mal, está mal, ¿sí? No hay como
puntos medios, ¿no? Entonces, eso es algo que favorece a nuestras decisiones. En el quinto punto, las decisiones se toman muchas veces bajo la influencia de otros. Y esto es muy cierto, ¿no? Aquí les puse este versículo muy importante que dice 1 Corintios 15:33. Y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, las decisiones que yo estoy tomando van a estar influidas o van a tener su influencia de mi entorno, tanto lo externo como lo interno. Entonces, esta influencia de algo o de alguien va a ser el ambiente en donde yo estoy, ¿no? Tu cultura, ¿sí? Incluso tenemos aquí personas que son de diferentes partes del Estado de México, o sea, de la República Mexicana, nosotros somos de Puebla, del país, ¿no? Entonces, eso también afecta el cómo tú tomas tus decisiones. Tu familia también, ¿no? Tiene una influencia dentro de las decisiones que tú tomas, tus amistades, tus temores, tu orgullo o tu codicia, ¿no? Y todas estas situaciones, tanto internas como externas, que como personas tenemos. Entonces, todo esto tiene una influencia en las decisiones que tomamos. Pero obviamente Dios nos da una solución para tomar las mejores decisiones. ¿Y qué es lo que nos dice en el versículo de 1 Corintios? Rodéate de personas que ejercen una influencia positiva en ti. Sabemos que hay situaciones en el exterior y en el interior, pero siempre que tú estés rodeado de personas que ejercen una influencia positiva en ti, va a favorecer en las decisiones que tú tomes. Y lo mismo va a construir en todo lo que tú te alimentas para tomar esas buenas decisiones. Y el alimentarte es lo que yo leo, lo que yo escucho, lo que yo veo, con quién me rodeo, ¿sí? A lo mejor si con los hijos siempre les decimos esto, ¿no? Con qué amistades están, porque obviamente su conducta se va a ver reflejada de esa manera, ¿no? Esas son las decisiones que vamos tomando día a día. Y obviamente si eso les pasa a los niños adolescentes, pues a nosotras como mujeres también, en todas las etapas de la vida sucede así. Entonces, esa es la solución que nos da Dios. Rodéate de personas que ejercen una influencia positiva en ti. En sexto punto, las decisiones bien tomadas precisan planeación, que es lo que estábamos hablando unos puntos atrás. Y dice Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Esto nos da una advertencia. En primera instancia, que las decisiones apresuradas, esas decisiones serias que no las meditamos, que no las llevamos a Dios para que nos dé sabiduría y dirección, si las tomamos de manera apresurada, somos como el necio. Les llaman necios a quienes se apresuran al mal, ¿no? Entonces va a tener una consecuencia no favorable para nosotras si nos apresuramos a las decisiones. Y Dios nos dice qué hacer. Entonces, dispón de suficiente tiempo para estos tres importantes requisitos para las buenas decisiones. Orar, ese tiempo personal con Dios, donde derramas tu corazón y tu necesidad. Buscar la dirección en su palabra. Sí, es bien importante estar en contacto con Dios, con la palabra. Muchas veces, cuando tomamos la decisión de no leer la Biblia, a veces nosotras nos escudamos diciendo, ay, es que está muy complicado. Y es que no lo entiendo, porque habla con él, vayáis y buscáis, y otras palabras del español antiguo, ¿verdad? Y no lo entiendo. Es como muy pesada la lectura, ¿no? O leo, y hay libros mucho más complicados quizá con comprender a primera instancia que otros, ¿no? Sin embargo, el buscar la dirección de Dios en su palabra es importante. Aquí pues ¿cómo se le dice? Bueno, no es propaganda, pero como anuncio, ¿no? Al buscar obviamente el tener esta interacción con la palabra de Dios y alimentar tu corazón de ella, puedes buscar diferentes recursos.
Por ejemplo, Limarian desde hace 2 años creo que ya tiene un grupo, y es un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde se lee la Biblia y ella nos va mandando semana a semana, día por día, cuántos versículos hay que leer. Entonces, esa es una estrategia. Si no sabes cómo, pues bueno, se puede hacer ese plan, ¿no? Hay muchos planes de lectura también, hay recursos en línea, hay apps que puedes bajar a tu celular y poderla escuchar. A veces yo la pongo en audio en lo que estoy haciendo algo, ¿verdad? Ya después me siento a leerla. Digo, el audio luego a veces no es muy bonito, ¿verdad? Porque es así como muy de a robot todavía, ¿no? Pero estar en contacto con la palabra de Dios te va a ayudar a tomar esas buenas decisiones y a planearlas bajo la guía que Dios da. Y en segundo, escuchar el consejo sabio. El consejo sabio también obviamente viene de la palabra de Dios, pero viene de interactuar con otras hermanas más maduras en la fe, ¿sí? Que pueden aconsejarte, ¿sí? Tanto en el recorrido de la vida como en el recorrido de la fe cristiana. Entonces, también escuchar el consejo sabio de alguna hermana que te pueda orientar en alguna decisión que tú quieras tomar, eso también es una buena decisión. Número 7, dentro de estas pautas de las buenas decisiones. Las decisiones tomadas correctamente te pondrán en el centro de la voluntad de Dios, que eso es lo que nosotras buscamos. Con las decisiones que nosotros tomemos, que son acciones, lo que buscamos es darle gloria a Dios y estar en su voluntad. Entonces, conforme vayamos haciendo esto, vamos a saber y reconocer que estamos dentro de la voluntad de Dios. Y fíjense lo que dice Filipenses 2, del 12 al 13. Y esto está en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó esta versión. Sabemos que es un versículo conocido, bueno, es una parte de la Biblia conocida por muchas de nosotras. Pero me gustan varias de las frases que dicen allí. Dice, queridos amigos o queridos hermanos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Dice, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense, que esa es una de las situaciones importantes para nosotras. Esfuérzate, todos los días esfuérzate por demostrar los resultados de su salvación, de tu salvación, ¿sí? Que día a día las decisiones que tú tomas reflejen que tú eres una hija de Dios, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y eso solamente se hace cuando conoces a Dios y conoces su palabra. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. No es en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades, es en el poder de Dios para que hagan lo que a Él, lo que a Dios le agrada. Y bueno, sobre estas pautas de las decisiones y hablando de nuestra vida, en la etapa en la que estamos, vamos a mirar las decisiones que cada una de nosotras ha tomado a través de un espejo retrovisor, ¿sí? Como cuando uno va manejando que tiene este espejito y ves para atrás. Entonces es como si vieras tu vida y todo lo que has realizado y hecho en estos años que Dios te ha concedido. Entonces, sobre estas decisiones vamos a hacer como un ejercicio muy rápido, mental, muy personal también, donde tú puedes decir, bueno, quizá muchas de tus decisiones fueron correctas y con un resultado positivo. Si te pones a analizar, si te pones a ver en ese espejo retrovisor tu vida y las decisiones que has tomado, puedes decir, bueno, sí, muchas de ellas han sido decisiones correctas porque ves el resultado tiempo después, ¿no? Sin embargo, quizá hay otras decisiones que tomaste en tu vida, en ese pasado que tú tienes viendo el espejo retrovisor, y puedes, cuando uno recuerda, y no sé si es algún don que Dios nos dio como mujeres, ¿verdad? Pero esa sensibilidad que nosotras tenemos, que cuando recuerdas algo, también vienen muchas emociones, pero es como si lo trajeras a este momento actual, ¿no? Puedes verlo, ¿no? Lo recuerdas, lo sientes y lo revives en muchas de esas situaciones que tú estás pensando, lo revives.
Ahora espérenme tantito, porque justo en la semana, ahora sí que del diccionario, salió la definición de recordar. Me llama mucho la atención, acá está, dice recordar, del latín recordis, no sé si se dice así, pero bueno, recordis, dice volver a pensar por el corazón. ¿Sí? Entonces a lo mejor por eso es que traemos, cuando uno recuerda las acciones positivas o negativas o lo que ha sucedido en nuestra vida en el pasado, justamente genera eso en nosotros. Y a veces pueden ser situaciones positivas que traen ciertos sentimientos a nosotras, pero muchas veces pueden ser decisiones que tomamos que no tuvieron un resultado positivo, que tuvieron pues cierto tinte amargo a nosotras, ¿no? Entonces, cuando hacemos este ejercicio podemos ver estos dos aspectos de las decisiones que hemos tomado. Quizás dicho dentro de este análisis o viendo hacia el espejo retrovisor, quizás te has dicho alguna de estas frases. Me extravié en el camino y continúas con la experiencia que fue, ¿no? Me convertí en una hija pródiga y recuerdas eso que ocurrió. Me alejé del Señor en algún momento de mis años y recuerdas eso, o sea, puedes complementar lo que ocurrió. Me enredé en el pecado. Perdí mi primer amor. Y cuando referimos a nuestro primer amor, es nuestro primer encuentro con Cristo Jesús. Me aparté de la verdad. ¿Y qué sucedió ahí? Tomé malas decisiones. ¿Y qué sucedió ahí? Perdí los estribos. A veces nos pasa, ¿no? Me rodeé de las personas equivocadas y por eso sucedió tal y tal cosa, ¿no? Cuando vemos en ese espejo retrovisor, quizá en algunas de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida podemos decir algunas de estas frases o complementar algunas de estas frases. De alguna manera, en algún momento, por alguna razón, se tomó una mala decisión. Pero aquí viene lo hermoso de estudiar la palabra de Dios. Y aquí vamos a leer 4 versículos que van a aparecer en la pantalla y voy a pedir que, bueno, quien guste, los lea así en voz alta. Entonces vamos a empezar con Romanos 15:4, que dice, ¿quién gusta leerlo? Sí, Dulce. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras, para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice Romanos en esta parte en específico? Es que dice, tales cosas se escribieron en las Escrituras, la palabra de Dios, ¿sí? Que nos sirven de enseñanza. Entonces, por eso es bien importante tener ese tiempo leyendo la palabra. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, por eso es importante ir a la palabra de Dios, porque siempre tiene un sabio consejo para nosotras. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, que eso es algo muy conocido por nosotros, nada más que estés en otra versión. ¿Y quién me ayuda a leerlo? ¿Quién dice yo? Sara. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Muy bien. Sé que este versículo también no lo sabemos en la Reina Valera. Pero esta me gustó porque aterriza el por qué es importante escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice, toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Él, ¿sí? Aunque tenga los libros que dice Segunda de Timoteo, Pedro, Juan, Marcos, etcétera, etcétera, es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y es útil, siempre es útil, para enseñarnos, ¿sí? Lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, que a veces decidimos no hacerlo porque no nos gusta que nos digan que está mal. O esa sensación cuando sientes que está mal, lo estás leyendo y dices, Dios mío, sí,
Sí, sí, está mal, pero no lo quiero reconocer, entonces pues prefiero saltarme la hoja, irme a otro libro de la Biblia que me hable de otras cosas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa su palabra para prepararnos, capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante leer su palabra. Siguiente versículo, 1 Corintios 10, 11. ¿Quién gusta leerlo? Sí. Esas cosas le suceden a ellos como ejemplo para nosotros. ¿Se pusieron? Pusieron por escrito para que nos sirva de advertencia a los que vivimos en fin de los tiempos. Muy bien, entonces, dice, estas cosas le sucedieron a ellos. O sea, hay eventos en la Biblia que nos narran y es ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito, que es nuevamente la palabra de Dios, para que nos sirvieran de advertencia. Entonces eso también es bien importante. Hay cosas que nos hacen ver qué es ejemplo y qué debemos seguir, y hay otras que nos sirven de advertencia. Es donde dice Dios, por ahí no vayas, no sigas ese camino. Dice, a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y Hebreos 6:12, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿Yo? Sí. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y a su perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Así es, muy bien, gracias. Entonces, dice, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe, que eso es bien importante, y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Entonces, esta es la gran recompensa que tenemos nosotros al escudriñar la palabra de Dios, ver los ejemplos y las advertencias que nos dice, sí, porque es gracias a la fe y a la perseverancia que podemos heredarnos entonces las promesas de Dios. Entonces, conociendo este contexto, hablando de las decisiones, de tu situación muy personal, vamos a hacer la siguiente actividad. Muy bien, mujeres de la Biblia y sus decisiones. ¿Qué vamos a aprender de ellas? ¿Sí? Entonces, la actividad es en parejas, ¿sí? Entonces, ya sea la persona que está al lado suyo, con esa pueden trabajar, pero sí, parejas de 2, ¿ok? No más de 2. Para que vean cómo va a ser la actividad de tarea que ustedes van a realizar. Entonces, fíjense, tenemos 4 historias o mujeres de la Biblia a las cuales vamos a revisar el día de hoy. Y si quieren darle la vuelta a su hojita donde dice tarea, es el inciso 2, 3. 3, muchas gracias. Entonces, ahí viene un listado mucho más largo, ¿sí? Hay algunas de ese listado que son advertencias y otras que son ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Primero necesito que lean los pasajes que vienen escritos, obviamente en la tarea también de las otras mujeres de la Biblia, también vienen los pasajes donde las pueden encontrar. Y necesito que ustedes vean, o sea, escriban o refieran quién fue, ¿no? Por ejemplo, que tenemos a Eva. Bueno, Eva, ¿quién fue? Digo, no necesito un ensayo de 500 palabras, nada más de me digan quién fue. 2, ¿qué hizo Eva? Chiquito, cortito. Aquí vamos a ver las habilidades de resumen que cada quien tiene. 3, ¿qué aprendo de ella? Yo ¿qué aprendo de lo que hizo la mujer que voy a analizar? ¿Okay? Y en número 4 dice, indica si las decisiones de estas mujeres, o sea, de las que vamos a revisar de la Biblia, son ejemplo o advertencia. Puedes poner una E o una A, ¿no? Muy bien, esta actividad la vamos a hacer en parejas, el resto que ya es para tarea, pues ustedes lo podrán realizar en casa. Ponen la información, ¿no? ¿Verdad? Ya. Muy bien, bueno, entonces vamos a retomar y vamos a compartir de lo que ustedes vieron en parejitas. Entonces, Eva, a las que les tocó Eva. ¿Quién fue Eva? Ok, primera mujer. Ok, ¿qué más?
Ayuda, ok, ayuda idónea. Ay, idónea. Ajá, ¿qué más? Ay. Ay, gracias, gracias. Creo que ya es basura esto. Sí. Ok, madre de todos. Ay, madre de todos. De todos. Muy bien. ¿Qué hizo Eva? Eso es algo que sabemos muchísimo, ¿verdad? ¿Qué hizo Eva? Desobedeció. Ay, este está como para que no lo vea nadie. Ay, Jesús. Bueno. Ay. Desobedeció, ¿ok? Quiso ser como Dios, ¿no? Cuando le dieron esa preguntita de la serpiente, ¿no? ¿Qué aprendo de Eva? Que no todos los consejos que recibo son buenos. ¿Ok? Que no todo lo que de quien me habla bonito significa que yo tengo que seguir, ¿ok? Entonces, discernimiento en lo que escucho, ¿no? Muy bien. Muy bien, decisiones que son trascendentales. Ahora, de las pautas que vimos de las decisiones, ven que habíamos dicho que había decisiones que son pues más como cotidianas y otras que son bien serias. Obviamente la decisión de Eva era seriosísima, ¿no? Pero bueno, ella dio oídos a otros consejos, ¿no? Y dio también cabida a quererse igualar a Dios, ¿no? Pero la clave aquí de todo es su desobediencia, porque eso desencadenó lo demás, ¿no? Muy bien. Ahora, Eva, en este caso en específico, es ejemplo o advertencia. Advertencia. Muy bien. Entonces, más o menos ya van viendo cómo va la tarea, ¿verdad? Bien, la esposa de Lot, ¿quién fue? Pues la esposa de Lot, ¿verdad? Bien facilito, ¿no? ¿Quién fue la esposa de Lot? La esposa de Lot. Muy bien, ¿a quién les tocó leer esta porción? Ahora, si notan, la porción de la esposa de Lot era un capítulo completo, ¿sí? Porque no solamente es ver qué hizo la esposa de Lot, sino también saber el contexto, ¿sí? De la situación. Entonces, la esposa de Lot, sabemos que es la esposa de Lot. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Miró hacia atrás. Ahora, una desobediencia nuevamente. También, ¿verdad? Sí. También dio cabida a lo que había en su corazón, ¿no? Y por eso volteó, ¿no? También, ¿no? Ahora, aquí lo importante es saber, y parte de lo que vimos de las pautas de las decisiones, es que nuestro entorno influye en ellas. Entonces, obviamente para la esposa de Lot le influyó vivir en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, pero ahí fue una decisión del esposo, ¿sí? Cuando él decidió apartarse de Abraham e irse a esta tierra, ¿no? Porque vio ciertas cosas de beneficio material para él, ¿no? Pero obviamente las consecuencias que también tuvo para su familia, empezando por su esposa y después las hijas, ¿no? Entonces, muy malas decisiones, ¿verdad? Pero que acarrearon a la vida de la esposa de Lot, ¿no? Aquí puedo decir, bueno, ¿qué es lo que yo aprendo de ella? ¿No? Y obviamente la esposa de Lot es ejemplo o advertencia. Advertencia nuevamente, ¿ok? Muy bien. Ay, estos ya no pintan. María, la madre de Jesús. ¿A quién le tocó esta porción? Muy bien. Entonces, ¿quién fue María, la madre de Jesús? A ver, ¿quién? La respuesta correcta. Eso es importante, sí, o sea, porque ahí dice que fue la madre de Jesús, ok, sí, pero... Fue la elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Ok, entonces, ¿qué características también tenía María? Aparte, María, a la hora que le es dicho que va a ser el recipiente por el cual vendrá nuestro Señor Jesucristo, pues era una muchachita de 16 años, ¿no? O sea, acuérdense cuando ustedes tenían 16 años y cómo eran, ¿no? Bien obedientes, ¿verdad? Bien conocedoras de la palabra de Dios, ¿no? Sumisas, ¿no? Que eso es lo que maravilla también
de la disposición de María a esa edad, ¿no? Y obviamente con los años que vinieron, sí, pero bueno, entender quién fue María en el momento que le fue notificada la gran noticia, ¿no? Estaba comprometida y todo el contexto cultural también que eso involucraba, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué hizo María en ese momento? Sí. Pues yo anoté, María, por su gran fe en Dios, fue obediente, aceptando humildemente lo que el ángel le dijo, a pesar de que, como decían, no conozco hombre y su entorno iba a estar, pero ella confió en Dios, ¿no? Okay. Y entonces tomó la decisión de aceptar pues no son palabras, sino su voluntad. Sí, la tarea a la cual estaba ella designada. Dulce. También hay que comentar que tuvo miedo, porque a veces como que dejamos de lado eso, pero pues también tuvo miedo. Imagínense recibir una noticia así, y se me hace interesante que hablen de ese sentimiento, porque muchas de nosotras hemos podido vivir esas sensaciones. Así es. Anita. Y también yo creo que en su momento tuvo dudas porque cuestionó, preguntó, ¿y cómo es eso? Hubo dudas en ella. Sí, muy bien. Que eso también podemos aprender, que es la segunda pregunta de María, ¿no? En el tiempo en el que le fue notificada la noticia, los sentimientos que hubo involucrados, los temores, el que estaba comprometida, y comprometida por lo que entendemos también con un joven, pues, un joven bien, Ander, un joven que, o sea, que esperamos, ¿verdad? Sobre todo los que tenemos hijas, que cuando encuentren al caballero de sangre azul, ¿verdad? Sea un hombre que la respete, que guíe su familia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las situaciones que María vivió en su momento, ¿no? Quizá también cuando entran dudas o preguntamos el cómo o el por qué yo, ¿no? Entonces, bueno, eso es también lo que aprendemos de María. Y aquí lo que menciona algo importante el libro, y se los quiero leer. ¿Qué hizo María? Dice, eligió confiar en Dios. Pero obviamente la confianza en Dios no nada más se da así como que, ¿no? Como en los cuentos de hada, que ahí te doy la varita y ya tengo la confianza, ¿no? Esa confianza se tuvo que trabajar y sus padres trabajaron, porque acuérdense que en esa cultura la enseñanza de los padres se daba a los hijos, ¿no? Y instruían a sus hijos en el camino de la verdad, ¿no? ¿Quién es Dios? La obediencia hacia Él, etcétera. Entonces, María conocía a Dios, había una relación con Dios. Entonces, por eso es que pudo confiar, a pesar de los temores, a pesar de las preguntas y las dudas, pudo confiar en Dios, ¿sí? Conociéndole a Él. Dice, ¿sí? Y bueno, que también María debió haber estado inmersa en oración en Dios para recibir semejante encargo y aparte para responder. Así es. Y el versículo 28 de esta porción que se revisó, dice así, el versículo 38, dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, ¿no? Cuando le dieron la noticia. Entonces, eso es lo que ella realiza, lo que nosotros aprendemos de ella en esa situación en específico. Y en este relato, María es ejemplo o advertencia. Ejemplo, ¿no? Ejemplo de confianza, ¿sí? De estar en comunión con nuestro Padre, conocerle a Él, ¿no? Porque a pesar de lo que venga en nuestra vida, al poner nuestra confianza en Dios, pues obviamente los resultados, que obviamente el caminito no va a estar con pavimento concreto, ¿verdad? Puede estar con ciertos hoyos y baches como la ciudad, pero confiando en nuestro Dios podemos atravesar todas estas situaciones. Y María, quien es, dice, la que se sentó a los pies de Jesús, que es la porción que leímos en conjunto al principio de la clase. ¿Quién les tocó en esa porción? Entonces, a ver, ¿quién fue María que se sentó a los pies de Jesús? Pero necesitamos más contexto, aquí hay mucha carnita. Entonces, a ver, María, ¿es la quién? Amiga de Jesús. Amiga de Jesús, hermana de Lázaro, muy bien, ¿quién más? Hermana de Marta, muy bien. Este relato es bastante interesante porque lo vemos no solamente en esta porción,
hay otro relato también importante, o sea, vemos como que la historia de esta amistad de Jesús con esta familia en particular, Lázaro, María y Marta, ¿sí? Lo bello de esta historia y el aprendizaje que nos da es, y eso es también aprendizaje para nuestras vidas, porque a veces nos enfocamos y nos sentamos en esas decisiones y las malas consecuencias que pueden tener esas decisiones que tomamos, y nos estancamos ahí, ¿no? Sin embargo, al ejemplo de María, Marta y Lázaro, nosotros podemos ver a través de ellos que la vida no es estancarse en un punto o en una situación, sino que el poder de Dios que nos da a través de conocerle, nos permite salir de ese estancamiento o de ese bache. Entonces, aquí en específico estamos hablando de María, ¿sí? Y cuando hablamos de María, la que se sentó a los pies de Jesús, siempre la vemos a María como la que tomó la mejor decisión, porque aparte Jesús se lo dice, ¿no? Y decimos, ay, sí, yo quiero ser como María, ¿no? Ayúdenme con las decisiones para poner todo a un lado y sentarme a los pies de Jesús. Yo quiero ser esa, siempre, ¿no? Y cuando vemos el ejemplo de Marta en esta porción, es esa Marta, de veras, ¿no? Se pasa, ¿no? Marta tache, ¿no? O sea, María bien, Marta tache, ¿no? Pero si analizamos la vida de María y de Marta como hermanas, ¿no? Mujeres, ¿no? Que aparte siempre son las que se encargan de las situaciones de la casa, de tener todo en orden, que esté la comida, que esté todo limpio, que esté todo aseado, que esté todo como debe estar, ¿no? Pues también podemos referirnos a María y a Marta como nosotras, ¿no? O sea, esa María que deseamos estar sentada a los pies de Jesús, pero también somos esa Marta que estamos para arriba y para abajo haciendo muchas cosas, ¿no? Aquí también la porción, lo maravilloso de eso es que aquí a Marta pues la reprende Jesús. Imagínate que Jesús te reprendiera, híjoles, yo creo que ahorita lo pensamos y dices, creo que ese es como que el regaño más severo de la vida, o sea, ¿no? Que dicen, o sea, digo, aparte la regaña o la exhorta, ¿verdad? Le llama la atención, no de una manera, ¿cómo se dice? Sí, como agresiva o como regaño. No fue así el regaño, ¿no? Si me ayudan leyendo la porción donde dice el 41, ¿quién les tocó? Si no mal recuerdo es el 41. Ajá. ¿Cómo es que le dice Jesús cuando le llama la atención? Afanada y turbada. Estás con muchas cosas, ¿no? Entonces es como una llamada de atención, ¿no? Y a la cual Marta se queda así, porque primero le reclama a Marta, ¿no? No te da que yo aquí estoy atareada y esta muchachita no me ayuda, ¿no? Ahora, fíjate, o sea, también pensando en ese contexto y viendo quién fue, qué hizo, qué aprendo de ella y si es ejemplo o advertencia. Bueno, en el caso de María, es ejemplo. Y a lo mejor si vemos en este pasaje o versículo en específico, a lo mejor a Marta la ponemos como advertencia, ¿no? De que nos enfocamos más en estar atareadas, ¿no? Sin embargo, aquí es donde les digo que no siempre en la vida, no todo es estar estático ni en línea recta, ¿no? Aquí tuvo una situación Marta, pero vemos en otra porción, cuando fallece Lázaro, ¿no? Que entonces es cuando los papeles se invierten, ¿no? María se queda en casa, ¿no? Marta va al encuentro de Jesús, ¿no? Jesús demora en llegar a donde están ellos, escuchando que Lázaro había enfermado. Él demora en llegar. Cuando llega, la que sale a ese encuentro es Marta, y la reacción de Marta ya fue diferente, ¿no? Y podemos ver que quizá la reacción de Marta allí fue diferente porque también dentro de la advertencia que hubo, tomó la decisión de hacer otro tipo de cosas, ¿no? De estar más en contacto con ese conocimiento de Dios Padre, ¿no? Entonces, cuando sale Marta a su encuentro, le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, pero también sé que resucitará, que tú puedes resucitarlo. Entonces, ahí hay un cambio, y eso también es aprendizaje para nosotros, dentro de toda esta historia. Entonces, bueno, ¿qué aprendo de María? Bueno, ¿quién fue? Ya dijimos quién fue, ¿verdad?
¿Qué hizo? Se sentó a los pies de Jesús cuando llegaron de visita. Ahora también piensen en todo el contexto. Digo, este es un pasaje bien chiquitito de algo que si le echamos coco a o lo ponemos, digamos que a nuestro contexto ahorita. Imagínense que llegan 13 visitas a su casa, ¿no? Hombres, hambrientos, ¿verdad? Y más que los hombres comen un poquito más, ¿verdad? Que vienen de un viaje, ¿no? Que estuvieron haciendo ciertas labores. Llegan 13 hombres a su casa, ¿no? Pues obviamente hay que moverse, ¿verdad? Porque hay que atender aquí, hay que atender allá. Aparte, en ese tiempo, llegaban a la casa y había que lavarles los pies, ¿no? Y atender la comida, y que estuviera todo listo. Y además, si les iban a dar posada, ¿verdad? Pues había que tender camas y las sábanas. O sea, imagínense todo ese contexto. O sea, no se pondrían como Marta, ¿no? Díganme, ¿no se pondrían como Marta, no? ¿Verdad? Sin embargo, Jesús le hace una advertencia amorosa, ¿no? Afanada estás, ¿no? Y eso es algo que quizás nosotros tenemos que aprender, ¿no? Una cosa de la que me dice mi mamá, y ya la aplico, ¿verdad? A veces uno termina de comer y luego uno quiere recoger la cocina, que todos los trastes queden limpios, secos, ordenados, acomodados y ya, a lo que sigue, ¿no? Y luego me dice, deja ahí los trastes. Cuando regreses, ahí van a estar, ¿no? Entonces, ten tus prioridades en orden, ¿no? Lo mismo con tu casa, ¿no? Lo mejor, o sea, dentro de tu TOC, pues te gusta tener todo en orden, que no haya polvo, y bueno, que aquí como hay polvo, ¿verdad? Si tienes niños chiquitos, pues obviamente es también una dificultad mayor, ¿verdad? Porque pues luego ellos no cooperan teniendo todo limpio y ordenado, ¿verdad? O por aquí limpiaste y ya por alguien ya ensució, ¿no? Igual si tienes mascotas, el marido que a veces no ayuda mucho, ¿verdad? O cuando ayuda, mejor que no ayude, ¿verdad? O luego lo andas regañando por cómo ayudó, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Entonces, este ejemplo que leímos, el pasaje que leímos al inicio de la clase, más todo lo que estas 4 preguntitas da, ¿sí? Da mucho que aprender y que es un ejemplo o advertencia para nosotros, ¿sí? Entonces, en este caso en específico de María, que decidió la mejor parte, que es sentarse a los pies de Jesús y escuchar de su enseñanza, es ese ejemplo para nosotros, ¿sí? Y así, señoritas, tienen su tarea para estas semanas, ¿sí? Digamos que a la siguiente vez que nos veamos en la clase, podemos hacer un repaso express de su tarea, ¿no? Sobre todo quizá en estas porciones. La palabra de Dios, como bien vimos en Timoteo, da mucha enseñanza, ¿sí? Y estas nada más son 4 mujeres ahorita las que revisamos, pero en su tarea vienen otras más del Antiguo, del Nuevo Testamento, y eso es como nada más la pauta para que ustedes sigan ahí buscando más mujeres, ¿sí? Es muy interesante. Y no solamente quizás se queden en el contexto, o sea, bueno, en el pasaje cuando lo leen, busquen otros pasajes donde están referidas estas mujeres, indaguen también el contexto en el cual ellas vivieron, ¿sí? Eso también nos da mucha luz de por qué esas decisiones, ¿no? O por qué esos sentimientos, porque una vez lo lees y dices, ay, esta mujer de veras, o sea, se la vive en la tragedia. No, pero pues, o sea, quizás su contexto, pues era un tanto complicado que nosotros no entendemos, ¿no? Por la cultura. Entonces, ahí es una buena tarea a realizar. Ah, caray. Díganme, sí. Me quedé pensando ahorita en lo que hablábamos de la esposa de Lot y que decíamos que por su ambiente, pues ella tomó la decisión, o sea, sí la arrastró. La jaló a golpear. Pero también hablábamos del ambiente en que se desarrolló María, de Jesús. Entonces, que también sea eso una enseñanza ahora, ¿no? Que busquemos que el ambiente donde nosotros nos desarrollamos o que se desarrolla nuestra familia, buscar que sea un ambiente que esté buscando a Dios. Así es. ¿No? Para que no, o sea, sabemos que las tentaciones jalan, entonces buscar ese ambiente para que nuestras decisiones sean las mejores. Así es, sí. Hay mucho que aprender y que aterrizar a nuestra vida.
¿sí? Por eso decíamos que, bueno, este libro que estamos iniciando en esta clase del día de hoy tiene enseñanza para todas nosotras, ¿sí? Entonces, sí es muy valioso, y a mí me encantó esta porción de aprender de las decisiones de las mujeres de la Biblia, porque sí nos trae mucha enseñanza, ¿no? O sea, que a pesar de que ocurrieron mucho tiempo atrás, en una cultura diferente, en un contexto diferente, tiene enseñanza para nosotros. Entonces, esa parte de escudriñar, discernir, y obviamente esto requiere tiempo, ¿no? Que nosotros nos podamos sentar, analizar, y es poco a poco, ¿sí? Es poco a poco. Por eso dice también la palabra, esfuérzate, ¿sí? Habrá días complicados, o a lo mejor todos los días son complicados, pero esfuérzate en ello, ¿no? Muy bien. Es tu decisión, ¿sí? Y esto es algo bien importante. Es tu decisión, y las decisiones son tus acciones son un asunto de decisión, ¿sí? O sea, es como que van en sintonía, ¿no? Tus acciones son asunto de tu voluntad, ¿no? Entonces, y aquí es una parte importante, lo que hagas, lo que no hagas, cómo vas a actuar, cómo no vas a actuar, son tus decisiones, ¿sí? Eso obviamente impacta en la voluntad que tú tienes para ellas, lo cual significa que no puedes culpar a otros de las consecuencias de esas decisiones, porque también a veces somos muy dados en culpar a otros, o decir que las decisiones que quizá tú tomaste y las consecuencias de ello, pues son generados por otros, ¿no? Pero obviamente la decisión la tomaste tú en un principio, ¿no? Entonces, eso es algo importante a contemplar. Muy bien, chicas. Ay, perdón. Adelante. Digo, también se les puede compartir, o sea, sin problema se descarga y se les comparte en el chat para que ustedes tengan las notas, sin problema, ¿vale? Porque yo sé que luego es así como muy rápido. Me pasa los domingos, que yo también estoy así como que, y luego, ¡pum!, que le cambian, y digo, ¡ay, nanita! Pues bueno, me quedo con lo que me acordé. ¿No? Ya estamos por cerrar la clase respecto a las decisiones, los ejemplos, ¿no? Y no podemos deshacer una mala decisión, eso es definitivo, ¿no? Cuando vemos a ese espejo retrovisor, sabemos que lo que hicimos y las consecuencias que tuvieron, sobre todo si nos enfocamos en esas malas decisiones, pues no podemos deshacerlas, ¿no? Y sus consecuencias tampoco. Pero, y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, sí podemos decidir qué aprenderás de cada mala decisión. No es solamente la mala decisión que quizá tomé y las consecuencias que hubieron, pero qué decido aprender de ellas para no repetir esas malas decisiones en un futuro. Podemos registrar, si no me refiero a escribirlo, pero sí en ese análisis que quizá tú haces de tus decisiones, tanto las buenas decisiones como las malas decisiones, y sabemos cuál es cuál por las consecuencias que tienen a futuro, ¿no? Y dejarlas atrás, que esto es importante. Ya tomé esa mala decisión, ¿qué aprendo de eso? Bueno, lo aprendo y lo dejo atrás. Y con esa experiencia, y sobre todo y ante todo, con la ayuda de Dios, nos irá mejor en la próxima vez que tengamos que tomar decisiones serias, ¿sí? Entonces, pues bueno, chicas, esta es la clase del día de hoy, y vamos a cerrar con una oración para que, bueno, Dios nos ayude a entender quizá todo lo que vimos el día de hoy, a analizarlo a nuestro propio contexto, a nuestras propias decisiones que tenemos que realizar. Y les pido que inclinen su rostro, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza del día de hoy.